Yo prefiero los niños jóvenes porque se ven mejor, y su piel es más suave. Además el padre dice que los niños que mueren antes de los 13 años se van al cielo automáticamente, por eso yo les hago el favor de enviarlos al cielo. Marcelo Costa de Andrade. Asesino serial brasileño. Sean bienvenidos a la quinta parte del iceberg de asesinos seriales latinoamericanos. Acompañen a su narrador en este viaje por las mentes más siniestras de América Latina. Jorge Saredo Pizarro, nacido un 22 de agosto de 1955 y muriendo un 25 de enero de 1985, y Carlos Top Collins, nacido un 25 de enero de 1950 y muriendo también el 25 de enero de 1985, también conocidos como los psicópatas de Viña del Mar, fueron dos asesinos seriales chilenos responsables de al menos 10 asesinatos y 4 violaciones. Jorge y Carlos eran dos miembros de los Carabineros de Chile, institución policial chilena, los cuales cometieron sus asesinatos en la ciudad costeña de Viña del Mar, la misma ciudad que es reconocida por el conocido Festival de Música. Su modus operandi consistía en parar automóviles con la autoridad policial que poseían, pedían los documentos de identificación y entonces, atacaban a sus víctimas, las cuales eran parejas de novios o amantes. Primero mataban al novio y después, violaban a la novia para posteriormente también asesinarla. El primer crimen cometido por el dúo de asesinos fue realizado el día 5 de agosto de 1980, cuando asesinaron a Enrique Gajardo Casales. Este último iba acompañado de una amante a bordo de un automodelo Austin Mini, el cual fue interceptado por Jorge y Carlos, y usando su modus operandi anteriormente mencionado, estos detuvieron su auto y lo amenazaron, pero este intentó huir, así que es asesinado a tiros por los dos asesinos. Jorge y Carlos violarían y amenazarían a la acompañante de Enrique. Más tarde abandonarían el automóvil del occiso en el Cerro Esperanza, cerca de la Avenida España. Un par de días después sería encontrado el cadáver de Enrique. Su segundo crimen fue cometido el día 12 de noviembre de 1980, esta vez siendo sus víctimas Alfredo Sánchez y de Luisa Fernanda Bolevaso. El médico Alfredo Sánchez y su novia, la enfermera Luisa Bolevaso, buscaban pasar un momento de intimidad en el sector de la Laguna Sausalito, cuando el automóvil Renault en el que estaba la pareja fue abordado por el dúo de psicópatas. Jorge y Carlos pidieron la documentación a Alfredo, pero este se resistió dudando de los psicópatas, por lo que fue sacado del auto y asesinado de 2 disparos en el tórax, mientras que su acompañante fue abusada sexualmente. El tercer crimen hecho por la pareja de asesinos fue el 28 de febrero de 1981, luego de que terminara el Festival de Viña de ese año. La pareja, compuesta por Fernando Lagunas Alfaro y la sexo servidora Delia González, fueron sorprendidos por Jorge y Carlos en el estero Marga Marga, un lugar apartado y oscuro, ideal para que las parejas fueran a tener sexo. La pareja fue asesinada de 3 disparos cada uno, falleciendo en el acto. A partir de este asesinato se empieza a sospechar de la posibilidad de un asesino en serie suelto en Viña del Mar. El cuarto crimen cometido por los psicópatas fue el día 25 de mayo de 1981. Jorge y Carlos asesinaron al taxista Luis Morales con el fin de quedarse con su dinero. Los psicópatas tomaron el taxi manejado por el ya mencionado Luis Morales. Al llegar a la altura de Granadillas, Jorge le dijo a Morales que detuviera el vehículo para que cambiara de asiento con Carlos, para que éste manejara. El taxista accedió, pero luego se puso nervioso al ver los guantes de Carlos, por lo que este le da un disparo por la espalda, lo bajaron del automóvil y Carlos le da otro balazo, dejando el cuerpo abandonado en un basurero. Luego de esto, se repartieron el dinero que tenía el taxi. El quinto asesinato de los psicópatas fue cometido el día 26 de mayo de 1981. Jorge y Carlos, aún poseyendo el taxi de su último asesinato, cometieron el homicidio de Jorge Inostroza Letelier y la violación de Margarita Santibáñez. La pareja de psicópatas se encontraron en su camino un automodelo Fiat Ritmo que estaba estacionado. Dentro del auto estaba Jorge Inostroza junto con su esposa y su hija, una bebé de meses. Carlos sacó al padre del auto y lo mató de un disparo en la cabeza, y posteriormente abusaron sexualmente de la esposa. Pocos días después de este crimen, se encontraría el cadáver de Luis Morales. Días después, el 28 de julio de 1981, Jorge y Carlos guardaron el taxi conducido por Raúl Aedo. Carlos le dispararía por la espalda, para posteriormente con ayuda de Jorge arrojarlo a una quebrada, en el sector del Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar. Ambos pensaron que lo habían dejado muerto. Sin embargo, mientras el taxista volvía a subir la quebrada, Jorge lo terminaría de matar con otro disparo. Ese mismo día Jorge y Carlos detuvieron un auto Subaru 600 manejado por Ana María Riveros, en el cual estaba Oscar Noguera. Carlos sacó al hombre del auto, se lo llevó a una esquina y lo ultimó con 2 disparos, mientras que Jorge violó en el asiento trasero del auto a Riveros.
El último crimen de los psicópatas de Viña del Mar fue cometido el día 1 de noviembre de 1981 debajo del puente Capuchinos, en donde Jorge y Carlos encontrando a Roxana Venegas, de 22 años y su novio Jaime Ventura, de 17, cuando la joven pareja tenía relaciones sexuales en el puente Capuchinos, de Caleta a Vaca, la pareja fue asesinada por los psicópatas. En cuanto a las investigaciones, ya se tenía la sospecha que era una pareja de asesinos, se sospechaba que operaban a cara descubierta y que usaban un arma calibre 38, sin embargo, no se tenía nada realmente concreto. Pero lo que más dificultaba dar con los asesinos era que había dos investigaciones sobre el caso, una dirigida por el comisario Nelson Lillo y la otra investigación fue dirigida por funcionarios especializados del Cuerpo de Carabineros. El problema es que no había mucha colaboración entre ambas investigaciones y había escepticismo entre los descubrimientos que hacía cada investigación. Y el hecho de que se tardaran en descubrir a los asesinos provocó una psicosis colectiva en Viña del Mar, sembrando el terror en la población. Finalmente, en el año de 1982, Jorge Saredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins fueron capturados. Después de que Jorge Saredo confesara sus crímenes a uno de sus compañeros conocido como Juan Quijada, miembro de la primera comisaría de Viña del Mar. Luego de que Saredo le confesara sus crímenes, el cabo Quijada lo denunció al Grupo Especial Los 7 de Carabineros. Jorge y Carlos fueron entregados a la justicia el 8 de marzo de 1982, y declarados reos por la ministra en visita Dinora Camerati el 13 de marzo de 1982. Jorge Saredo y Carlos Top Collins confesaron extrajudicialmente, judicialmente y públicamente todos sus crímenes. De este modo, Top Collins y Saredo Pizarro fueron declarados culpables y condenados a la pena de muerte, en la sentencia dictada en primera instancia el 8 de enero de 1983 por el ministro en visita Julio Torres Ayú. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por la unanimidad de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los ministros Margarita Osnovikov, Iris González y Guillermo Navas. La sentencia fue ratificada por unanimidad de la tercera sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Osvaldo Herbeta Bácaro, Emilio Ulloa Muñoz, Abraham Mersones Schiffman y los abogados integrantes Audren Corret Donoso y Cecilia Chelleu Cáceres, el 17 de enero de 1985. Luego de que les fuera negado el indulto presidencial por parte de Augusto Pinochet, presidente y dictador chileno de aquella época, fueron ejecutados en Quillota el 29 de enero de 1985. Jorge y Carlos fueron los últimos ejecutados a muerte en Chile antes de que la pena de muerte fuera prohibida en Chile. Catalina de los Ríos y Lisperguer, nacida un día desconocido de octubre de 1605 y muriendo un 16 de enero de 1665, fue una terrateniente, aristócrata y asesina serial chilena responsable de un número desconocido de víctimas. Catalina descendía de una familia con un alto estatus social. Su padre, Gonzalo de los Ríos y Encio, era hijo del soldado español Gonzalo de los Ríos, y de Ávila y María Encio, hermana de Juan Encio, uno de los financistas de la expedición de Pedro de Valdivia. Su padre era un encumbrado terrateniente de la sociedad colonial santiaguina, ostentando el grado de general del Real Ejército, maestre de campo que ejerció el cargo de corregidor de Santiago en los años 1611, 1614 y 1619. Mientras que su madre, Catalina Lisperguer y Flores y sus hermanas eran latifundistas con haciendas en Santiago y sus alrededores, hijos del conquistador alemán Pedro Lisperguer, llegado a Chile como parte del séquito del gobernador García Hurtado de Mendoza en 1557 y de Águeda Flores, hija a su vez de otro conquistador alemán, Bartolomé Flores, y de Elvira de Talagante, de la nobleza inca local. Las anteriormente mencionadas hermanas, que fueron acusadas de envenenar al gobernador Alonso de Rivera en 1601, por despecho, tenían como hermano consanguíneo a Juan Rodolfo de Lisperguer y Flores, muerto en la batalla del fuerte de Boroa en 1626. María de Lisperguer, quien tenía a su vez otro cargo de asesinato, fue expulsada al Perú después del intento de envenenar al gobernador. Catalina permaneció en Chile y tuvo dos hijas de Gonzalo de los Ríos: Águeda, casada con el juez de Lima, Blas de Torres Altamirano, y Catalina, la asesina de la que hablaremos hoy. Catalina creció en el seno de una familia bastante acomodada, llegando a gozar de una gran belleza y poseer muchas comodidades y riquezas, pero sobre todo esclavos, los cuales cayeron en el infortunio de caer en las manos de la sanguinaria y bella Catalina. Catalina acostumbraba a torturar a los esclavos que estaban bajo su poder. Se dice que los torturaba hasta la muerte, siendo enfermizamente cruel con ellos. Una de sus formas favoritas de golpear a sus esclavos era con ramas de quintral, que supuestamente le valió el nombre de la quintrala. No solo le gustaba azotarlos, también disfrutaba de quemarlos vivos, cortarles las lenguas, y a las sirvientas les cortaba sus pechos. Nunca se supo cuántos sirvientes mató, pero se cree que mató a más de 30 sirvientes a lo largo de los años.
También se llegó a rumorear que su abuela la incentivó a practicar artes oscuras del ocultismo, de las que se cree supuestamente utilizaba a los sirvientes en sacrificios rituales. La primera acusación de asesinato hecha a Catalina fue en el año de 1622, cuando se le fue acusada de haber envenenado a su padre, el ya mencionado Gonzalo de los Ríos Ciencio. Ella puso veneno en una cena que ella preparó para su padre enfermo, esto cuando Catalina solamente contaba con 17 años. Pese a que su tía reportó el crimen a las autoridades, nunca fue procesada, ya fuera por falta de pruebas o por las influencias con las que contaba su familia. Años más tarde, en 1626, a sus 21 años, Catalina contrajo matrimonio con el coronel español Alonso Campofrío de Carvajal y Riveros, de 42 años, pero siendo más que nada un matrimonio de conveniencia, ya que su marido descendía de los condes de Urgel y la Casa Real de Barcelona, familias reales con bastante prestigio. Con su marido tuvo a su único hijo, Gonzalo, quien murió cuando contaba con 8 o 10 años. Su esposo no era ajeno en los sádicos actos de Catalina y se sospecha que posiblemente llegó a ayudar a Catalina en algunos de sus asesinatos. Algunos asesinatos e intentos de homicidios realizados por Catalina hacia otras personas que no fueron sus esclavos fueron: el intento de homicidio de Enrique de Guzmán, miembro de la Orden Religiosa de Malta, por considerar que éste había jugado con sus sentimientos. Catalina besaría y le pediría al religioso que le obsequiara una cruz, esto a cambio de aquel beso, ya que la cruz era un símbolo de nobleza. Sin embargo, Enrique le negaría la cruz, y aparte, le restregaría el hecho de tener un supuesto amorío con el fraile Pedro de Figueroa. Supuesto amor platónico de Catalina, el cual se llegó a jactar de haberse aprovechado de una mujer fácil, en referencia a Catalina. Se rumoreó también que cercenó la oreja izquierda a Martín de Ensenada y que mató a un caballero de Santiago, en presencia de otro caballero, luego de una cita amorosa. Otro supuesto rumor de homicidio hecho a Catalina fue el asesinato a un rico feudatario de Santiago, aunque se duda de algunos datos de esta versión porque según lo que consta en el testamento de Catalina, no sabía escribir. Cuando lo tuvo ya en sus brazos, lo mató a cuchilladas y culpó del crimen a una esclava, que fue ajusticiada en la plaza de armas. Como recordarán, Catalina era de familia burguesa, así que ella llegó a tener varias propiedades, siendo específico haciendas, en las que cometía sus perversos actos. Su hacienda favorita y en la que dio rienda suelta a sus terribles actos fue la hacienda del Ingenio. Aquí fue donde se cometieron los crímenes más horribles de Catalina. Un esclavo, llamado Ñatu Congetón, fue asesinado, sin que se conozcan los motivos del macabro homicidio. Catalina lo mantuvo sin sepultar por 2 semanas a la vista de todos los esclavos mientras su cuerpo se descomponía. En 1633, intentó matar a Luis Vázquez, clérigo de la Ligua, que le reprochó su vida libertina y la crueldad con la que trataba a sus esclavos. Su sadismo llegó a un extremo, que ese mismo año sus esclavos se rebelaron ante ella y huyeron hacia los montes y comarcas vecinas. Catalina, enfurecida, los hizo traer a la fuerza con ayuda de la Real Audiencia, autoridad colonial de la época. A cargo de esta labor puso a su fiel mayordomo Asensio Eraso, quien los capturaría y los llevaría a la hacienda, donde Catalina les daría un cruel castigo por su rebelión, acompañada de su sobrino, Jerónimo de Altamirano, su mejor compañía para impartir crueldad. A pesar de las continuas denuncias de abusos y crueldades, no recibió algún tipo de castigo, porque teniendo mucho dinero, fue la favorita de entre jueces y letrados, quienes estaban comprados por Catalina gozando de impunidad ante sus crímenes, además de contar con numerosos familiares en cargos importantes. Sin embargo, en el año de 1660, la Real Audiencia, ante la gran cantidad y magnitud de las denuncias, inició una investigación oficial secreta, basada en las acusaciones del obispo Francisco Luis de Salcedo, familiar de Luis Vázquez. El encargado de investigar los crímenes de Catalina fue el juez y receptor de cámara, Francisco de Millán. Millán alejó de la hacienda el Ingenio a Catalina, su mayordomo y su sobrino para que sus víctimas pudieran desahogarse relatando las atrocidades cometidas por la enfermiza Catalina. El comisionado de la audiencia encontró suficientes evidencias sobre las acusaciones y estas fueron enviadas a la capital. El juez Juan de la Peña Salazar se trasladó en calidad de alguacil a la hacienda, arrestó a Catalina y la llevó a la capital para hacerle un juicio por sus actos. Catalina, que ya había sido acusada una vez de parricidio y otra de asesinato, comenzó un juicio por los asesinatos y crueldad con la que trataba a los esclavos. Su juicio fue hecho con muchas trabas, debido a la gran cantidad de influencias con las que Catalina seguía contando, al igual que la gran cantidad de dinero que ésta tenía. El juicio, que fue muy conocido en la sociedad colonial de la época, como lo estarán pensando queridos espectadores, fue completamente en vano, pues las influencias de Catalina y las relaciones familiares con los jueces, quienes favorecieron a Catalina, que fue acusada en total de al menos unos 40 crímenes, le permitieron salir completamente impune del juicio, sin pagar por sus horribles crímenes.
y aunque se le hizo otro juicio en 1662, fue el mismo resultado, impunidad total. Finalmente, Catalina moriría tranquilamente de causas naturales en el año de 1665, sin nunca haber pagado por sus crímenes. Juan Domingo Salvo Zúñiga, también conocido como el Chacal de Alcohuas, fue un asesino serial chileno responsable de al menos 5 asesinatos. Su primer crimen ocurrió en el año de 1975, cuando asesinó a su propia hermana y a su novio, el cual no fue del agrado de Juan, quien terminaría asesinando a los dos. Como consecuencia de ese crimen terminaría siendo sentenciado a 10 años de prisión, y estando en varios centros de detención. Sin embargo, no cumpliría su condena completa, ya que fue liberado antes por buena conducta, solamente purgando 6 años de cárcel. Después de salir de prisión se fue a vivir en la pequeña comunidad de Alcohuas, donde era conocido por todos como una persona amigable y alegre que no le haría daño a nadie, hasta que pasó aquel trágico día de 1990. El día 25 de noviembre de 1990, Juan asesinaría a sangre fría a su vecina y a sus 3 hijos con un hacha, debido a que su vecina no quería retirar los cargos de violación por supuestamente haber abusado de uno de los menores. Aquel sangriento caso sacudiría a la pequeña comunidad de Alcohuas, no acostumbrada a casos tan turbios. Juan sería condenado a cadena perpetua y actualmente purga su sentencia, pese a que Juan ha pedido en reiteradas ocasiones la libertad condicional se la ha sido negado, y parece que pasará su vida en prisión.